Hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido aún al corazón del hombre. Esas cosas que ojo no vio son las que vamos a ver ahora. Esas cosas que oído no oyó son las que vamos a oír ahora. Y las cosas que no han subido al corazón del hombre son las que van a subir en esta hora al corazón del hombre. En este estudio donde vamos a explicar y estudiar respecto a este versículo y a este tema que es tan importante. Dentro de la Escritura nosotros encontramos que hay temas que únicamente le pertenecen a Dios, únicamente son de Él. A esos también se le llama algunos secretos que provienen de Él. Pero muchas veces hay cosas que efectivamente, aunque sean cosas de Dios, en este caso misterios de Dios, no todos los misterios de Dios han sido velados, porque la mayoría han sido revelados para nosotros en la Escritura. Entonces muchas veces uno pregunta a alguien y le dice, tengo alguna duda, alguna pregunta sobre esto, y no, hay misterios que únicamente son de Dios. Hay cosas que Dios no puede revelar porque hay cosas que los ojos no pueden ver, ni hay cosas que nuestros oídos no pueden oír aún. No podemos llegar más allá. Hay un límite puesto ahí donde nosotros no podemos llegar. Y el tema es que efectivamente Dios tiene sus misterios y tiene cosas que solamente le pertenecen a Él, pero también nos ha revelado cosas a nosotros. Y eso está en la Escritura. Entonces, claro, como las personas no leen la Biblia, como las personas no conocen sobre la Escritura, cualquier cosa que uno les vaya a preguntar o que sea un tema difícil y complejo para ellos, van a decir, no, es que esas cosas son de Dios y no podemos llegar hasta allá porque nosotros tenemos un límite sobre eso, un límite de conocimiento. Somos personas finitas y comienzan a hablar sobre estas cosas. Sin embargo, la mayoría de las cosas de Dios han sido reveladas en la Biblia. Muchas preguntas, o la mayoría de las preguntas que la gente hace con respecto a temas que son a lo mejor de carácter doctrinal o que son incluso por parte de voluntad de Dios, están en la Biblia escritas y solo falta que las personas lean que están ahí. No hay ningún descubrimiento porque está aquí, está aquí. Estas Biblias tienen cientos de años y la Biblia en sí, la palabra de Dios, ha perdurado por miles de años y sigue estando allí. Lo que pasa es que falta gente que vaya a poder leer estas cosas, que vaya a estudiar estas cosas y que pueda saber dónde están y dar una respuesta sobre eso. Y eso es lo malo que ocurre muchas veces. Entonces, quiero partir en esta hora leyendo Deuteronomio 29:29, donde dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, efectivamente, hay cosas que son secretas y que le pertenecen únicamente a Dios. En eso estamos claros. De hecho, este versículo dice que las cosas secretas son de Dios, pero las reveladas son para nosotros. Pero no dice todas las cosas secretas. Dice las cosas secretas. Y tampoco dice solo unas pocas son reveladas para nosotros. No, dice son reveladas. Hay cosas que son reveladas y hay cosas que son secretas. Pero en cantidad no se menciona. Entonces no podemos calificar como que todas las cosas al final son secretas. Si no hay una cuantificación con respecto a eso. Y quiero que eso lo podamos entender bien. Pero este texto que vamos a ver ahora, que dice que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón del hombre, siempre se ha prestado para decir que nosotros no podemos saber cosas que tienen relación con el cielo, que tienen referencia con el lugar de donde Dios mora, la morada de Dios. No podemos saber más sobre lo que hay más allá de nosotros, ¿cierto? La mayoría de veces se ha interpretado así estos textos, y yo creo que también tiene una interpretación de esa manera cuando hablamos de cosas celestiales, que en realidad es muy complejo que podamos nosotros saber, pero si hubieran personas que pudieron saber lo que hay allá, como por ejemplo estas visiones que se le dan a Juan, donde él ve la Nueva Jerusalén, que sabemos que es real, no es algo ficticio, no es una metáfora la Nueva Jerusalén. Entonces sí hay personas que, en este caso los discípulos que han recibido estas visiones, que han visto lo que hay allá. Entonces uno podría decir, ¿cómo por ejemplo Pablo dice de que hay cosas que ojo no vio ni oído yo, pero Dios sí le mostró, por ejemplo, a Juan las cosas que sí hay, y le mostró y vio lo que hay en el cielo, como en este caso, como decía, la Nueva Jerusalén, la ciudad y algunos detalles. Entonces nosotros, ¿cómo podemos entender eso? Que hay cosas que ojo no vio ni oído oyó. ¿Será realmente que únicamente la interpretación que nosotros encontramos es sobre ese punto? ¿O será de que también tiene que ver con otro tipo de cosas? Como venía hablando hace un rato del tema de los secretos que pertenecen únicamente a Dios.
estas cosas son tan secretas o son tan de Dios o pertenecen tanto a la eternidad o pertenecen tanto a lo que va más allá de la tierra que nosotros no podemos ni ver, ni oír, ni siquiera entender y no pueden llegar a nuestro corazón? ¿Será que realmente es eso lo que pasa con este versículo donde nos limitamos en realidad a lo que viene por parte de Dios, a su plan y también a lo que es la salvación, a lo que es la eternidad, etcétera? Entonces, vamos a ver ese tema. Ese tema es el que vamos a estudiar. Primero tenemos que darnos cuenta que ese versículo que dice cosas que ojo no vio y ni oído oyó, está tomado de Isaías 64:4, donde dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Isaías es el que menciona esto, hablando de que no hay otro Dios, no hay ojo que pueda ver otro Dios que sea más de él, más que él o fuera de él, y tampoco hay oído que pueda oír ni percibir algo que sea fuera de Dios. No hay ojo que haya visto otro Dios fuera de Dios. Ese es el contexto primario que Isaías menciona. Y de hecho, y menos, o sea, ya ver a otro que sea como Dios es imposible, y menos hacer algo que solo Él pueda hacer para los que con Él esperan por Él. Entonces, en primera instancia notamos de que el contexto inmediato del texto, porque es donde se saca este texto, tiene relación con que no hay otro Dios más que Dios, ni hay un fiel que espere en Él como se pueda esperar de otro Dios que no existe fuera de Él. ¿Ya? Entonces tiene que ver tanto con un sentido de Dios como también con un sentido de el adorador. El adorador no espera a otro Dios más que el Dios verdadero. Y ahí es donde Pablo también menciona esto de que Dios tiene cosas preparadas que ojo no ve, ni oído oye, ni que tampoco han subido al corazón humano. Pero yo en esta hora, antes de partir con el texto, con el estudio, porque todavía no parto con el estudio, quiero decir de que hay cosas que no han subido al corazón humano. Y hay cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado, pero que tú ahora vas a poder ver y vas a poder oír y que sí van a llegar las cosas a tu corazón. Porque sí ha sido preparado esto para ti. Y eso es lo que vamos a ver ahora y por eso esto es tan interesante. Y eso también es muy bueno porque cuando nosotros solamente remitimos este versículo para decir que tiene que ver únicamente con la eternidad y más allá y no con las cosas de ahora, estamos limitando el versículo, porque claro, se puede explicar de esa manera. Yo no he visto lo que hay más allá, no he visto lo que hay más allá de la eternidad, no he visto lo que hay en la eternidad de Dios, en la eternidad de ahora, en la eternidad actual de Dios, no sé lo que hay en el cielo, no lo he visto, lo he oído, sí, pocas veces, pocas cosas, porque son muy pocas las cosas que se mencionan de lo que hay en el cielo. Hay un versículo de Salmos 31:19 que dice: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Aquí, por ejemplo, se habla de la gran bondad de Dios. Todos nosotros creemos eso. Pero también dice que Dios tiene guardada esta bondad para los que le temen y que ha les ha mostrado a los que esperan en Él estas cosas. Es decir, están los creyentes o los que le temen y Dios tiene algo que en su debido tiempo les muestra. Bueno, aquí está hablando de la bondad, que es una característica principal de Dios. Pero quiero enfocarme en la otra parte, que es que Dios muestra cosas, que Dios revela cosas. Y no a cualquiera, porque uno podría decir Dios le revela a todos. En realidad no a cualquiera le revela estas cosas. Recordemos también que los discípulos no entendían mucho las cosas que Jesús decía. Le decía: Jesús, nosotros no entendemos lo que tú nos estás diciendo. ¿Qué significa esto? Y Jesús le dice: ¿ni aún ustedes pueden entender esto? Y probablemente nosotros también hemos sido parte de ese grupo que al final no comprendemos muy bien las palabras de Dios. Sin embargo, hay cosas que Dios muestra. Y no a todos, sino a los que le temen. Ahora, Proverbios 25:2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Este versículo es sumamente importante porque dice que la gloria de Dios, o sea, en lo que Dios se gloría, es en un asunto,
Pero este asunto, el cual Dios encubre, el que Dios lo envuelve, por así decirlo, en secreto, es una honra para aquel, o en este caso para el rey, que lo escudriña. Entonces, en cierto aspecto, sí hay cosas que Dios encubre, es decir, sí hay cosas que Dios oculta en su gloria, pero también está la honra de la persona que lo escudriña. Pero honra del rey, honra de la persona que puede escudriñar el asunto. Entonces ahí vamos ya hilando algunas cosas, porque uno puede decir, hay secretos que son de Dios, hay secretos que son de Dios. Y hay cosas que son para nosotros también. Entonces, ¿cuándo o dónde está la definición al final cuando nosotros decimos, no, estos son secretos de Dios? Estas cosas está oculta porque le pertenece únicamente a Dios. Pero por otro lado vemos de que Dios también encubre algún asunto, oculta algún asunto para que sea escudriñado. Entonces, ¿cómo se puede entender que por un lado Dios encubra algo para que sea descubierto o que sea escudriñado, pero por otro lado también hay secretos que únicamente pertenecen a Él y que nosotros no podemos alcanzar, que nosotros no podemos llegar a entenderlo? Como hay cosas que ojo no puede ver, ni oído puede oír, ni que pueden subir al corazón del ser humano. Si también se menciona de que gloria del rey, honra del rey es escudriñarlo. Entonces, cuando hay un secreto de Dios, cuando hay algo que no entendemos de Dios, ¿únicamente podemos decir esto es secreto de Dios? ¿O también tiene que ver con un tema de aquellos que le temen, de honra al escudriñar aquello que está oculto de parte de Dios? Porque si no sería muy fácil. Estamos leyendo un versículo, lo entiendo. Esto debe ser secreto, sigamos. Esto tampoco lo entiendo. Esto es un misterio de Dios, sigamos. Ahora ya con todo esto dicho, vamos a ir al versículo en cuestión. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Aquí la palabra testimonio es misterio. Se tradujo como testimonio, pero la palabra en sí es misterio. Aquí se nos dice de que Pablo no intentaba ganar a las personas mediante las filosofías humanas ni la sabiduría que había en aquel tiempo. Recordemos de que si hay algo imperante en los sectores donde Pablo está dando el mensaje del Evangelio, es en partes que eran griegas. Eran mezclas de conocimiento griego. De hecho, lo más imperante en términos de filosofías y de enseñanzas y de interpretaciones y de espiritualidad era en un sentido la enseñanza griega que había. Y había muchos filósofos, había muchos pensadores importantes en aquel tiempo, y uno podría decir, podamos nosotros tal vez adoptar podamos nosotros tal vez adoptar lo que es alguna forma de explicación, como lo hacen los filósofos, como lo hacen estos grandes pensadores. Vamos a adoptar la elocuencia que ellos tienen, parte de a lo mejor cosas que ellos dicen para poder llegar a las personas. Pero él dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él no fue con algo que era totalmente común entre aquellos tiempos. Recordemos de que la iglesia cristiana estaba recién partiendo. Una de las cosas que se tenía presente era que las personas, los nuevos conversos, pudieran tener lo que son los rudimientos, el cimiento, lo más básico con respecto a estos temas. Entonces él no se iba a presentar con una brillante oratoria como lo hacían los griegos, sino más bien de hablar de un tema súper complejo como lo es este misterio. Porque imagínense, yo vengo y les digo, vamos a hablar sobre un misterio de Dios que ha sido oculto desde toda, y comienza a darle vueltas en un sentido de conocimiento y filosofías griegas, conocimiento y filosofías enredadas. Al final no iba a ser provechoso, para nada. Y mire lo que dice el versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esto es totalmente importante, porque muchas veces el conocimiento, y he hecho algunos temas ya sobre eso, de que al final el conocimiento con respecto a algunos temas tiene que ver con la sabiduría que otras personas tienen,
con que cierto pastor dijo algo, entonces como esta persona yo la tengo tan alto, tan arriba, y esta persona enseña esto y dice que es así, yo lo interpreto también de esa manera. Pero al final dice de que la fe de uno no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres. No tiene que estar fundada en la sabiduría de los hombres. Hay un misterio de Dios que Él va a compartir con ellos. Y que este misterio no tiene que ver con sabiduría humana. No tiene que ver con grandes palabras, ni con grandes oratorias, ni con excelencia de palabras. No tiene que ver con sabiduría de este mundo. Pero Él va a revelar un misterio. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Una forma correcta de poder enseñar algo que proviene de Dios no es todo de inmediato, no es todo, como se dice, al instante, sino que es una presentación de la verdad de acuerdo a la madurez espiritual que uno pueda tener. Uno no puede recibir todo el Evangelio, el Evangelio, si nosotros hablamos del plan de salvación, bienvenido sea siempre, pero sí hay cosas que son más profundas que las personas no van a entender. Hay que hablar las cosas que las personas necesiten de la forma más simple posible. Después, con la madurez, uno va incrementando el conocimiento de esa persona si uno le está enseñando. Pero Jesús indicó que la presentación de la doctrina siempre tiene que ir progresiva y adaptándose a las etapas del crecimiento espiritual de la persona. Entonces, aquí se habla de que vamos a hablar sabiduría. Él primero mencionó de que no va a hablar con sabiduría, pero después dice no vamos a hablar con sabiduría humana. Pero ahora dice hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es como que Pablo dijera, yo les voy a hablar a ustedes de esto entre nosotros. Es como que si dijera, mira, entre nosotros, si tú estás viendo esto, entre nosotros te voy a comentar algo porque nosotros hemos alcanzado la madurez. Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús entonces enseñó de que aún no pueden. Tengo que decirles cosas, tengo que darles un conocimiento, pero aún no pueden hacerlo. Todavía no pueden, porque no las van a poder sobrellevar. Entonces el versículo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Recordemos también quién eran los príncipes de ese siglo, porque uno podría decir príncipes que tiene que ver con algunos reyes. No, tiene que ver con los príncipes, con los gobernantes de aquel tiempo, que por su sabiduría al final, gran sabiduría podríamos decir entre comillas, los llevó a crucificar a Jesús. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y fíjense que en estas versiones dice, las cuales el Dios, y ese Dios no se menciona con mayúscula, se menciona con minúscula, hablando del Dios del siglo. Recordemos de que anteriormente se había mencionado del príncipe de este siglo, ¿cierto? Hablando del enemigo, pero ahora no solamente ya tenemos una descripción en referencia a lo que es el príncipe, sino que también ahora se menciona de el Dios de este siglo. Pero ahora, 1 Corintios 2:7, que es el capítulo que estamos estudiando, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y es interesante porque el capítulo que leímos, el capítulo 4, dice de que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, ¿cierto? Pero aquí está hablando que hay una sabiduría, hay un misterio, pero da igual que esté en este siglo, con el Dios de este siglo. Porque aquel misterio, aquella sabiduría, dice, Dios predestinó antes de los siglos. Antes de que estuviera el Dios de este siglo, Dios ya predestinó esto. Dios ya tenía todo esto. Así que no hay problema. No hay problema porque este misterio, esta sabiduría,
Dios la tenía desde antes de los siglos. Así que da igual que esté el Dios de este siglo. Da totalmente y exactamente igual. Porque aunque esté aquí, esta sabiduría que proviene de Dios es antes de este siglo. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Por eso yo les decía, estos príncipes no son príncipes, un hijo de un rey, un reinado, no tiene nada que ver con eso. Los príncipes de este siglo, en realidad, ¿quiénes son? Son aquellos que crucificaron al Señor. Ahora, ¿quiénes eran los que crucificaron al Señor en forma de autoridad? Los gobernantes. Y los gobernantes me refiero a todos los que gobernaban de parte tanto política como también religiosa en aquel tiempo. Eso es lo que nos dice Juan 7:46 en adelante. Dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era de uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Fíjense que aquí tenemos otros que son bien estudiosos, porque ellos han escudriñado, han leído, ellos saben, tienen conocimiento, pero su conocimiento está totalmente errado. Porque fíjense lo que les dice, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado. Es decir, escudriña, estudia sobre eso. Nicodemo, estudia sobre eso. Tú no sabes nada. Tú estás entre nosotros, eres uno de los grandes entre nosotros, pero en realidad estás demostrando que eres un ignorante. Porque nosotros hemos escudriñado y sabemos que nunca se ha levantado profeta de Galilea. Nunca. Entonces no nos vengas a decir tú ahora que parece que sí, que parece que estás dudando de que hay que juzgarlo que no podemos juzgarlo sin haberlo escuchado antes. No porque nunca ha sido así. Y porque nunca ha sido así, lo rechazamos. ¿O acaso es que están los gobernantes también metidos en esto? Algunos de nosotros, los fariseos, estaban también aquí creyendo en Jesús. Son los mismos que llevaban la religión, los fariseos, los gobernantes, los que tenían el poder y los que tuvieron el poder para mandar a Jesús a que muriese, son los príncipes de aquel tiempo, los príncipes de este siglo, que cegadamente, teniendo una sabiduría, porque aquí ellos escudriñaban, ¿cierto? Ellos tenían un conocimiento superior, no se dieron cuenta al final que lo más importante, el personaje más importante de la historia que puede entregar salvación, eternidad, gracia y paz, estaba frente a ellos. Aquellos son los que se ponen como los príncipes de este siglo. Aquellos que mandaron a crucificar a Jesús. Aquellos que, por ejemplo, Jesús cuando va delante del sumo sacerdote y encontramos de que el sumo sacerdote rasga sus vestiduras, ellos son los príncipes. Los príncipes que vienen en este caso de parte del Dios de este siglo. Es decir, el Dios de este siglo que es Satanás y tiene ahí sus hijos, sus príncipes, que son aquellos que mandaron al Señor a crucificarlo. Todo lo que hemos leído hasta ahora, los versículos que hemos leído hasta ahora, están hablando del paraíso, están hablando del cielo, están hablando de cosas que tienen que ver con cosas más allá de nuestro entendimiento finito, con cosas que no podemos comprender porque son secretos. ¿De qué está hablando realmente estos versículos? Están hablando de que hay un conocimiento del Evangelio que es un misterio, pero que Pablo les viene a hablar sobre ese misterio. Y les dice de que él no viene a hablarles con sabiduría humana, sino con sabiduría divina que está entre aquellos que han alcanzado la madurez. Hay un misterio que él va a hablar sobre ese misterio. Existe un misterio que está revelado. Y de eso está hablando. Los príncipes de este siglo, ni el Dios de este mundo, ni el Dios de este siglo, ni los príncipes de este siglo, e incluso los que estuvieron en el tiempo de Jesús, tuvieron esa sabiduría, una sabiduría que no proviene del ser humano. De eso está hablando, de una sabiduría que no proviene del ser humano y que Pablo va a través de esta carta a enseñarles a la iglesia sobre este misterio.
Entonces por eso podemos decir, uno podría decir, pero Pablo, es un misterio, no nos digas eso porque eso le pertenece a Dios. Hay que tener ojo con eso. Entonces el contexto no está hablando ni del paraíso, ni del cielo, ni de que somos finitos, no podemos alcanzar ese conocimiento, de nada de eso. Sino de que hay un conocimiento que proviene de Dios, cuya sabiduría humana y los príncipes de este mundo y el Dios de este mundo, que ha cegado a aquellos, no pueden entender. Ni incluso con palabras que sean excelsas, ni con una buena oratoria, nada tiene que ver con eso. Hay un misterio que proviene de Dios. Y ahora recién viene el texto. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero pongamos este mismo versículo desde otra manera. Porque dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Rápidamente nos remontamos al paraíso, al cielo, y a cosas que no podemos ver, ni oír. Sin embargo, coloquemos de otra forma este versículo. Dios tiene cosas preparadas para que tus ojos vean y para que tus oídos escuchen, si es que le amas. Dios tiene preparado algo para que suba a tu corazón. Dios tiene preparado algo para que tus ojos puedan ver y para que tus oídos puedan escuchar. Si es que le amas. Recordemos también todo lo que venimos hablando hasta ahora. Del misterio, de que hay una sabiduría que proviene de Dios y una sabiduría que proviene de este mundo, de este siglo. De que por esta misma sabiduría han crucificado a Jesús. De que Pablo viene con un misterio, con algo que está encubierto. Cosas que ojos no pueden ver, ni oído pueden escuchar, oír. Pero Dios sí puede hacer que tus ojos vean y que tus oídos escuchen y que suban a tu corazón, porque Dios sí las tiene preparadas, si es que le amas. Y estas cosas nadie las sabe, porque el Dios de este siglo ha cegado el conocimiento. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que el Espíritu Santo conoce? ¿Cuáles son esas cosas? ¿De qué está hablando al final el versículo? Y ahora fíjense en este versículo, que está siguiente al que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. ¿Qué es lo que dice? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. La mayoría de los cristianos lo interpretan únicamente de la forma de las promesas de Dios en relación con la eternidad, con la salvación, con todo lo que tiene que ver más allá de esta tierra. Porque dicen, claro, nadie puede oír ni ver las cosas que hay en el cielo. Y dice de que Dios tiene preparadas estas cosas para los que le aman. Pero después dice, Dios nos las reveló. Estas cosas están reveladas para que tus ojos vean, para que tus oídos oigan y para que suban a tu corazón. No dice que Dios las ocultó. Dice que hay oídos que no pueden oír, ni ojos que pueden ver, pero Dios las reveló a nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu conoce todas las cosas de Dios. Entonces están reveladas. Entonces tus ojos y mis ojos pueden ver, y tus oídos y mis oídos pueden escuchar, y en nuestros corazones puede subir lo que Dios tiene preparado, porque le amamos. Entonces, sí podemos ver y oír los misterios de Dios. ¿Pero qué misterio? Entonces, en realidad, ¿quiénes son los que no pueden oír, ni ver, ni que pueden subir al corazón? ¿En quiénes no puede subir al corazón del hombre las cosas que están preparadas? ¿En quiénes? ¿Quiénes son los que no pueden ver? ¿Te fijas que cambia totalmente la interpretación del versículo?
Si nos apegamos a lo que está hablando anteriormente y de lo que viene hablando, mira lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, la persona natural es la que no puede discernir, la que no puede entender. La persona natural es la que tiene ojos y no puede ver, la que tiene oídos y no puede escuchar, y que aún teniendo corazón no puede subir el conocimiento de Dios a su corazón. Es a la persona natural. Dice, más nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Dios nos la reveló por su Espíritu. Entonces tú puedes escuchar, puedes oír, y sí puede llegar a tu corazón el conocimiento de Dios. Pero ¿cuál será este misterio que se habla? Todas estas cosas que estamos viendo en esta hora que viene hablando Pablo como una sabiduría oculta. Dice, hay algo, un misterio. ¿Qué es lo que es? Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En otras generaciones esto no se pudo entender, no se podía entender, porque había alguien, el Dios de este siglo, que había cegado el conocimiento. Pero este conocimiento del cual está hablando Pablo había sido dado antes de este siglo. Estaba predestinada esta sabiduría desde antes de este siglo. Pero no se podía entender. En ninguna generación se podía entender. Pero ahora se puede entender. Porque ya el Dios de este siglo sabemos que se fue. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El misterio es la salvación que se ha entregado para todos. Ya no es como se entendía anteriormente para los judíos. Ahora los gentiles y los judíos, todos somos coherederos de la salvación. Absolutamente todos. Por Cristo, que era en este caso el que había sido oculto, el que había sido velado a través del Cordero. Ahora, esta es la revelación, ya no se necesita el Cordero, es Cristo. ¿Y es para los judíos su salvación? No, es para todos. Eso no se había podido entender. Esa sabiduría proveniente del cielo no se había podido entender. ¿Y quién quería cegarla para que la gente se perdiera? El Dios de este siglo. Y este misterio es el que tú puedes entender. El plan de la salvación. No tiene que ver con grandes elocuencias, con un estudio que tenga que ver con filosofías. No, es algo tan simple como la salvación, el plan de salvación revelado por el Espíritu Santo, que tiene que ver con cómo Cristo nos salva siendo o no judío. Y que ahora los gentiles son miembros del cuerpo. Sí, esos gentiles, los gentiles que los judíos decían, no, estos son perros, los gentiles que los judíos decían, no, estos son inmundos, esos, para nosotros ahora es sumamente fácil entenderlo. Y entiendo que sea muy fácil entenderlo, pero para los de ese tiempo no era fácil entenderlo. No era para nada fácil entenderlo. Porque para ellos eran prácticamente una plaga, los gentiles. Entonces ellos tenían que razonar, entender el plan de Dios. Nosotros ya hemos recibido el Evangelio sabiendo de que es para todos, pero ellos no. Recordemos la mentalidad que tenían los judíos. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Qué nos vas a venir a hablar tú si nosotros somos hijos de Abraham? Somos descendientes del padre, en este caso, de los israelitas. Ese es el misterio. Ese es el misterio que había estado oculto. Porque todo lo que había sido en base a sombras
No se podía entender hasta que llegara la realidad que era Cristo. Llegó la realidad, ya no se necesita nada más de eso. Se reveló el misterio de lo que significaba esto. Y con Cristo viene toda la revelación de la salvación totalmente amplia para todos. Entonces, ahora que conozco lo que es la salvación, ahora que sé que Cristo quiere salvarme a mí y quiere salvar al gentil, y que ambos podamos estar y ser miembros de un mismo cuerpo, ahora entiendo. Ahora entiendo lo que tiene que ver con la salvación. Ahora mis ojos ven, ahora mis oídos oyen. Ahora ha subido esto al corazón mío, que antes como persona natural, como hombre natural, no podía entender. Ahora lo puedo entender. Ahora puedo entender el misterio que me viene hablando Pablo. ¿Tiene que ver con una interpretación de lo que está en el cielo, de que no podemos ver lo que hay allá? No. Se puede dar a entender porque no lo hemos visto ni hemos oído. Sí se puede llegar a entender de esa manera. Pero el contexto inmediato de lo que está hablando aquí Pablo es sobre esta salvación, este misterio que está en Jesús revelado. Como el plan de salvación, su gracia, su salvación, y que nos salva absolutamente a todos. Sin distinguir de qué etnia son, sin distinguir de que son gentiles, de que son de otra parte del... No, da igual eso. Dice, somos uno en Jesús. Somos los dos grupos, un solo cuerpo. Eso es. Ese es el misterio de la gracia, el misterio de la salvación, el misterio del Evangelio, que después en Apocalipsis 10 se menciona que finaliza. O sea, finaliza el misterio. Y Pablo, si ustedes leen y estudian, se van a dar cuenta que cada vez que Pablo habla del misterio, habla del plan de salvación. Plan de salvación que se puede entender teniendo la realidad que es Jesús, no por sombras. ¿Cómo hubiera sido si no podríamos entenderlo aún? ¿Cómo hubiera sido? Todavía estaríamos dándole vueltas qué puede significar el Cordero. ¿Qué significará esto del santuario? ¿Qué significará todo lo que se hace el sumo sacerdote? Todavía estaríamos dándole vuelta para saber qué es lo que significa. Es un misterio, pero ahora el misterio es revelado, porque sabemos de que todo eso representa la obra de Cristo con su salvación para todos nosotros. Eso es lo que representa. Entonces, como ahora viene la realidad que es Jesús y da la salvación tanto para judíos, para gentiles, se ha revelado lo que era eso, el plan de la salvación, que no fue hecho en esta tierra. Una sabiduría planeada por Dios desde antes de la salvación. No tiene nada que ver con este mundo, no tiene nada que ver con este siglo, ni con el Dios de este siglo, ni con los príncipes de este siglo. Y ahora que lo entiendes, tus ojos pueden ver y tus oídos pueden oír. Y puede llegar esto a tu corazón, porque le amas y Dios ha preparado todo esto para que tú lo puedas entender. Eso es lo que se está refiriendo a este versículo. Entonces hemos comprendido este misterio. Y ojo que este misterio es revelado por el Espíritu. Sí, ese mismo Espíritu que dice toda su obra, que nos guía a toda verdad. Ese mismo Espíritu nos da también esta verdad. Pero también necesitamos escudriñar y comprenderla. No de la forma como lo hacían los fariseos, porque los fariseos decían, ¿acaso no has escudriñado sobre esto? Y tenían ahí todo frente a sus ojos y no podían ver. Entonces ellos, que decían, ¿tú no has escudriñado esto? ¿Tú no has leído sobre esto? Le dicen a Nicodemo. Ellos, que eran los maestros, tenían ojos y no podían ver. Tenían corazón, pero no podía llegar la sabiduría de Dios a su corazón, de hombre natural. Y dice la Biblia, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque se la ha preparado únicamente a los que le aman. ¿Lo amaban? No. Si no lo hubieran crucificado, solamente tenían un celo enfermizo por algo que ni siquiera comprendían. Y espero que nosotros no caigamos también en eso. Que el Señor nos bendiga y que podamos seguir escudriñando y estudiando su palabra.